Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo de todo corazón que se encuentren súper bendecidos por nuestro Dios y Padre Celestial. Todos los días Dios llena de gozo, esperanza y fortaleza mi corazón. Pero en estos momentos en el cual he dispuesto mi corazón a recibir de Dios su palabra, que Él decía que yo les transmita, mi gozo aumenta de manera exponencial. Luego de pedirle a Dios su dirección con respecto a lo que debía enseñar el día domingo, con precisión y exactitud Dios me reveló el tema, el cual tituló La fórmula secreta para el éxito, con solo 2 ingredientes. Pero antes de comenzar directamente con la enseñanza propiamente dicha, definamos éxito. Para muchas personas, tener éxito es contar con mucho dinero. Para otras, lograr construir una familia unida y feliz. Para otros, culminar una carrera universitaria. Y por supuesto que existen muchos más, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos en el diccionario qué significa la palabra éxito. Una de las acepciones es resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Algún sinónimo de éxito sería triunfo, victoria y consecución. La segunda acepción dice que buena aceptación que tiene alguien o algo. Algún símil sería fortuna, fama, gloria, celebridad, renombre, notoriedad. Y en ambos casos, el antónimo de éxito es el fracaso. Quiero contarle que desde muy joven me apasionó esta palabrita éxito. Yo quería tener éxito, deseaba el éxito, y lógicamente comencé a estudiar cada artículo que venía a mis manos, cada libro, cada pensamiento, cada sugerencia o recomendación. Y lógicamente empecé a encontrar contradicciones con lo que leía, porque uno me aconsejaba una cosa y otro me recomendaba todo lo contrario. En esa maraña de conocimientos ya no sabía dónde estaba parado, inclusive, como le pasa a muchos, confundí tener éxito con felicidad, y son dos cosas completamente distintas y diferentes. Pero como nos enseña la palabra de Dios, al que busca, encuentra. Un día pude descubrir la fina diferencia entre éxito y felicidad. Lograr o alcanzar tu éxito, porque cada uno lo elige, es personal, está definido como alcanzar las metas u objetivos que te has propuesto en tu vida. Entonces, si una de tus metas u objetivos fue recibirte en la carrera que deseabas, tú eres una persona exitosa. En cambio, la felicidad es disfrutar de lo que tienes hoy. ¿Ven la diferencia? Muchas personas son exitosas en la vida, pero no son felices, porque su felicidad está atada a lograr alcanzar su meta en ese momento, y esa es una trampa que destruye vidas. Charlando con mi hija sobre cómo está diseñado este universo, al cual ella se revelaba, como me supo ocurrir a mí cuando tenía su edad, le expliqué que Dios creó leyes universales que funcionan en automático. Si yo mezclo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, obtengo agua. Ore o no ore, crea o no crea, es una ley. Acá, en la China y en la ciudad donde te encuentres. Se siembran naranjas, se cosechan naranjas. Se siembran papas, se cosechan papas. Esa es una de las leyes universales creadas por Dios y funcionan para el justo y para el injusto, por lo menos hasta que termine esta administración en la cual vivimos. ¿Deseas tener éxito? Claro que sí. Todos deseamos ser exitosos en nuestras vidas. Hoy te voy a revelar la fórmula secreta, que no es tan secreta,
porque Dios la reveló hace miles de años, solo que el adversario la mantiene oculta porque Él desea que tú seas un verdadero fracaso. Y esa fórmula secreta solo consta de 2 ingredientes, nada más que 2 ingredientes. Sé que estás ansioso porque te los revele, pero antes deseo mostrarte una de las leyes más grandes creadas por Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a leer un contexto donde Dios nos muestra esta maravillosa ley que hasta el día de hoy funciona con precisión y exactitud. Comenzamos a leer en el versículo 12. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estamos hablando de Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Yo remarqué la palabra no era tiempo de higos. Yo quiero que nosotros, cuando leemos la palabra, la vivamos como cuando vamos a ver una película. Yo pregunto, ¿tú irías a una planta de naranja a retirar naranjas sabiendo que no es tiempo de naranjas? La palabra de Dios dice que no era tiempo de higos. Y Jesucristo, sin embargo, fue a buscar a ver si hallaba en ella algo. Pregunto, ¿acaso Jesucristo no sabía que no era tiempo de higos? ¿Ustedes pueden llegar a pensar que Jesucristo era estúpido? No, lo que ocurre acá es otra situación. En el Oriente existe una variedad de higueras que cuando no es tiempo de higos, ellos mismos tienen las plantas, largan unos brotecitos que son dulces como caramelos. Eso fue lo que fue a buscar Jesucristo. Él sabía que no era tiempo de higos, pero también sabía que esa planta tenía pequeños brotes que él los podía comer y endulzarse, como de pronto nos puede dar ganas a nosotros a media mañana de comer un snack, como se dice hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual Jesucristo fue a esa higuera. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, vuelvo a leer, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Chicos, yo quiero que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Imagínense que ustedes son los discípulos de Jesucristo. Ustedes vieron a este hombre y están creyendo en él, y de pronto al maestro, al que ustedes consideran que es un maestro espiritual, lo escuchan y lo ven que está hablando con un árbol, con una planta. ¿Nunca se pusieron a pensar en eso? ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Continuarían al lado de él? Sin duda que sería difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros no entendemos, inmediatamente las juzgamos de manera incorrecta. Yo hago toda esta aclaración porque es importantísimo estos detalles para que nosotros tengamos el verdadero impacto de la palabra. Por eso yo les decía que cuando leamos la palabra, la vivamos, la imaginemos como si estuviéramos viendo una película. Yo más de una oportunidad me he confrontado a mí mismo, he dicho, ¿qué hubiera hecho yo si lo veo a mi maestro hablando con un árbol? Qué complicado, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando uno conoce a una persona y vive situaciones así difíciles, uno le da el hándicap, ¿no es cierto?, hasta tener la respuesta. Continuemos con la historia. Pasemos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Bueno, no somos expertos, pero todos sabemos que un árbol jamás se seca de las raíces. Siempre comienza desde lo más alto de la copa, luego la mitad, luego el tronco y por último las raíces. Sin embargo, este árbol se secó contra naturaleza y de la noche a la mañana. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
crean en Dios, crean de la misma manera que Dios cree. Versículo 23, y acá está la gran ley enseñada a través de este contexto. Porque de cierto os digo, dice Jesucristo, que cualquiera que dijere a este monte, y Jesucristo lo señala, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta es una de las más grandes leyes creadas por Dios. Cualquiera dice la palabra, y cualquiera significa cualquiera. No dice cristiano, no dice metodista, no dice católico, no dice evangelista ni pentecostal, dice cualquiera. Que crea podrá realizar prodigios y maravillas en su vida y en la vida de los que lo rodean. Esta es la magnífica ley del creer que Dios diseñó y que Dios ha creado. Esta ley deseaba enunciar antes de desarrollar los dos ingredientes de la fórmula del éxito, porque es imposible que tú puedas alcanzar el éxito con esta fórmula si tú no crees que Dios existe, si tú no crees que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Tú tienes que creer en Dios. Ese es el primer punto. El primer ingrediente para esta fórmula del éxito está relatada en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y comenzando a leer desde el versículo 36 en adelante dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bueno, haciendo simplemente una ecuación, si este es el primer y grande mandamiento, ¿cuál es el primer y grande pecado? O sea, no hacer esto. O sea, amar cualquier cosa antes que a Dios sería el primer y más grande pecado. Amar a Dios por sobre todas las cosas es poner a Dios primero en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos a Dios primero, todas las cosas caen en orden y armonía perfecta. Para alcanzar cualquier meta en la vida necesitamos de sabiduría, y la sabiduría es el conocimiento aplicado. Por favor, acompáñenme. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor, sería correcto, el respeto a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Conoce la palabra de Dios. ¿Quieres obtener sabiduría? Respeta a Dios. Proverbios, por favor, el versículo 4. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Este es el primer paso para comenzar a ser inteligente y sabio. Conocer a Dios por medio de la palabra y ser respetuoso de Dios, respetar a Dios. Él es nuestro creador. Quiero contar una pequeña historia que está relatada en la palabra de Dios. Hace muchos años hubo un gran rey en Israel que tuvo la humildad de reconocer que necesitaba sabiduría. ¿Qué fue lo que hizo? Se la pidió a Dios. Por favor, acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia, le dijo Salomón, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Fíjense la maravillosa sabiduría y el maravilloso pedido del rey Salomón. Él solamente le pidió sabiduría. Fíjense lo que le contesta Dios en el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria,
como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Así es, chicos. Cuando nosotros ponemos a Dios, cuando nos coordinamos y nos alineamos a la voluntad de Dios, todas las cosas caen en orden y secuencia perfecta. Observen la humildad de este rey. Observen el pedido de él. Él no pidió riqueza, él no pidió bienes, él pidió sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que adquirir, inteligencia y sabiduría. Ese es nuestro Dios. Pero Él es tan respetuoso de nuestro libre albedrío que nunca te obligará a hacer algo, sino que te mostrará el mejor camino para que tu pie no tropiece. Pero tú debes poner a Dios primero en tu vida. La pregunta del millón: ¿y cómo ponemos a Dios primero en nuestras vidas? Conociendo, estudiando, reflexionando su palabra. Porque no hay otra manera de adquirir la sabiduría de Dios si no conocemos su palabra. ¿Cómo podremos recibir alguna promesa de Dios si no la conocemos? ¿Cuántas promesas de Dios tú conoces? ¿Conocías esta historia? ¿Conocías la historia y la humildad de Salomón? ¿Te das cuenta por qué es tan importante conocer la palabra de Dios, meditarla? Porque si Salomón obtuvo sabiduría, inteligencia, porque Dios se la dio, tú también la puedes tener, yo también la puedo tener. Porque Dios no hace acepción de personas, Él solo hace acepción de condiciones. Cuando las condiciones están cumplidas, Dios te da lo que necesitas. Eso es poner a Dios primero. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer? Hay una sola manera de conocerla, y es a través de estudiar, dividir correctamente la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo conocemos la voluntad de las personas? Por medio de sus palabras. De la misma manera podemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra correctamente dividida. ¿Quieres éxito? ¿Deseas lograr grandes metas en tu vida? Coloca a Dios primero en tu vida y todo se dará en orden y secuencia perfecta. Te lo puedo garantizar. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a empezar a leer un maravilloso contexto muy conocido, pero que lamentablemente nos cuesta mucho aplicar, o no lo aplicamos directamente. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Se dan cuenta del tremendo impacto de esta palabra, del tremendo impacto de este contexto? ¿Qué es lo que hace el mundo? Aquí estamos directamente, permanentemente condicionados e inducidos a hacer tesoros en la tierra. Porque cuando más tesoros tenemos, más seguros nos sentimos. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Porque la palabra de Dios te dice: no te preocupes por el tesoro. Vos preocupate por conocerme a mí, por adquirir inteligencia y sabiduría. Y las cosas que tú necesites van a venir de manera correcta y en el momento correcto. Pero bueno, para llegar a este nivel hace falta madurar, crecer y creer lo que la palabra de Dios dice. Fíjense, comenzando a leer desde el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, por la ropa, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, ¿se acuerdan? El rey, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Reflexionemos cada palabra de este contexto, chicos. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres que no pueden creer o que no creen en Dios. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, las personas que no son inteligentes, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta del millón, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia para que todo lo que necesitamos sea añadido? Más que simple. Conoce la voluntad de Dios y hazla. Por esa razón es tan importante estudiar, meditar, reflexionar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios. Dicho de otra manera, haz la voluntad de Dios, no mientas, no perjures, no forniques, no adulteres, no robes, no engañes, etcétera, etcétera, etcétera. Vístete e imita al Señor Jesucristo y tu vida brillará como brilló nuestro Señor, y encima acumularás tesoros en el cielo, recompensas eternas. Salmos, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, todo lo contrario, que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. ¿Y qué va a producir eso, de hacer esto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y vuelvo a repetir, y todo lo que hace, prosperará. Miren, durante muchos años de mi vida, yo viví equivocado. Como le pasa a muchas personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Busqué el éxito en el mundo. Me afané por adquirir bienes, fortuna, dinero. No entendía cómo funcionaba el universo. Y por supuesto, sufrí muchas decepciones, muchos golpes, muchos fracasos, porque lógicamente me había alejado de las leyes universales que son las que te aseguran el éxito. Y bueno, ustedes lo pueden ver. ¿Cuántas personas hay que supuestamente, entre comillas, son personas exitosas, pero no pueden vivir y se drogan de manera permanente para apaciguar o calmar eso que tienen adentro que los hace ser infelices? El tener mucho dinero no te hace feliz. El tener mucho dinero no te da paz. El tener mucho dinero no compra el amor y las cosas reales de la vida. Lamentablemente durante muchos años hemos sido engañados. Pero hoy Dios intenta a través mío llamarte a la reflexión y decirte: Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere que tengas éxito. Pero Dios quiere que tengas el éxito que Él te da, no el éxito que te da el mundo. Porque el éxito que te pueda dar el mundo viene acompañado de dolor, angustia y muchas consecuencias. Dios te exhorta a través de esta enseñanza a que lo ames a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, que significa pon primero a Dios. Ponelo a Dios primero en tu vida. Comienza a estudiar, a meditar y a vivir la palabra de Dios, porque en la medida que tú te adhieras a la palabra de Dios, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, como lo acabamos de leer.
Muchas personas han sido engañadas, como yo, por el afán de adquirir mucho dinero, confundiendo el mucho dinero con la verdadera riqueza. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13, y en el versículo 18 dice: «Oíd pues vosotros la parábola del sembrador». Cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. «Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza». Versículo 22. «El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, la cual se hace infructuosa o sin frutos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno». Observen la expresión «se hace infructuosa». No es que la palabra no sirva, no es que la palabra no sea útil, no es que la palabra no pueda cambiar tu vida. Al cambiar el orden de prioridades, esa palabra se hace infructuosa. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil. ¿Es útil para qué? Para hacerte alcanzar lo que tú deseas alcanzar. La verdadera riqueza se expresa no por la cantidad de dinero que tienes en el banco, sino por el tiempo del que dispones para vivir con la misma calidad de vida sin tener que trabajar como un esclavo. Hoy hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero no son libres. Están esclavos de su trabajo, están esclavos de sus acciones, están esclavos de su especulación financiera, están esclavos. Y la palabra de Dios, en más de una ocasión, expresó y lo dice, que la palabra te hace libre. Tratemos de imaginar cómo vivió el rey Salomón, el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro y los demás apóstoles. Cómo Dios suplió a cada uno de ellos sus necesidades a medida que ellos necesitaban que sean suplidas. Dios es el creador de los cielos y la tierra, el que alimenta al mismo tiempo con 1 tonelada de krill a una ballena en el océano y con unos pocos gramos a pajaritos en todo el mundo. No creer en su poder es inconcebible. Es más, mirándolo ahora lo considero un pecado terrible, porque lo estamos haciendo a Dios mentiroso. Si tú no crees lo que yo te estoy transmitiendo, lo estás haciendo a Dios mentiroso, porque Dios te acaba de decir que si tú lo pones a Él primero, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, el primer ingrediente de la fórmula del éxito es amar a Dios y ponerlo primero. Y el segundo es semejante. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 22 leemos el versículo 39 y dice: «Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas». La energía más grande de todo el universo es el amor. Cuando manifestamos amor, generamos y nos llenamos de la energía de Dios, porque Dios es amor. Con solo estos 2 ingredientes que abunden en tu vida, tienes el éxito asegurado. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 13, y comenzando a leer en el versículo 8, leemos: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo». El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Cuando renacimos del Espíritu de Dios, todos aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, recibimos todas las características de nuestro Padre. Una de ellas, quizás la más importante, es que recibimos agape. Agape es la palabra griega que define el amor espiritual de Dios en nuestra mente renovada. Se genera un ciclo continuo y permanente al aplicar la fórmula del éxito. Estudiamos su palabra, conocemos su voluntad, nos adherimos a ella y comenzamos a recibir de parte de Dios su sabiduría, la cual nos lleva a poner a Dios primero en nuestras vidas. Descubrimos que cuando más aplicamos sus enseñanzas, más y más amor hay dentro nuestro y comenzamos a tratar a nuestro prójimo con el mismo amor con que nos trata a nosotros nuestro Dios. Se genera un ciclo positivo de ganar-ganar, que es la ley del universo. Todo lo que anhelas para tu vida y para los tuyos están guardados en Dios y Él solo está esperando que se lo pidas, porque Él desea bendecirte abundantemente. Comienza a aplicar hoy mismo esta fórmula y te garantizo que tu vida va a brillar como nunca. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 13 y comenzando a leer el versículo 4 dice: el amor es sufrido, paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esa tiene que ser nuestra característica de vida. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo que está relacionado a la palabra de Dios, estamos hablando, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Ama a Dios. Ama a tu prójimo y haz lo que quieras. Porque si tú cumples estos dos requisitos, no importa lo que hagas, porque todo lo que vas a hacer va a ser de bendición para ti y para los que te rodean. Deseo de todo corazón que esta pequeña enseñanza sea la llave que abre las puertas a las bendiciones de Dios, que te están esperando. Porque Dios desea de todo corazón bendecirte, así como me ha bendecido a mí, como me bendice cada día a mí y a los míos, y como ha bendecido a millares y millares de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es benignidad, Dios quiere lo mejor para ti. No te dejes engañar por las triquiñuelas del adversario. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo el próximo domingo. Chao, chao.